Bueno, seguimos con la tercera parte porque lo corté en dos partes. Fíjense que vamos a comparar porque dos visiones distintas de la misma cuestión ya nos están proponiendo pensar en nuevas categorías. Fíjense en la producción de Claudia, a partir de la misma consigna, qué características distinguen a un buen docente en química. Fíjense que ella generó un mapa mental que nos invita a complementar los aportes de Eugenia. Fíjense que dice que el docente posee conocimientos pedagógicos y contenidos. Acá nosotros vamos a analizar algunas cuestiones interesantes, porque este poseer, más allá de que se naturalice de esa manera, el docente no posee ese conocimiento, sino que lo construye. Y no es porque Claudia lo haya puesto mal, sino porque justamente desde el discurso cotidiano nosotros pensamos digamos, de esa manera. ¿Qué implica pensar y construir el conocimiento pedagógico del contenido? Fíjense los puntos que ella ha retomado. Pensar sobre el comportamiento de la naturaleza, busca respuestas a preguntas fundamentales, ha puesto ella, identifica ideas previas, determina qué conceptos enseñar, determina tipos, preguntas y problemas, determina ideas y conceptos importantes que resultan de interés para los estudiantes. Fíjense que acá hay muchas cosas interesantes por analizar. Pero una de ellas es, por ejemplo, que ustedes podrían decirme, pero no determina qué conceptos va a enseñar porque tenemos los documentos curriculares provinciales y los NAP, que son los núcleos de enseñanza prioritarios. Bueno, toda esta normativa que rodea y conforma de alguna manera el acto educativo, son las reglamentaciones y las normativas que indican, digamos, qué es lo que no debe dejar de estar presente en un currículum específico, pero quien hace el verdadero recorte, quien vincula los programas, quien arma esos programas finalmente, es el profesional de la educación. Por eso, que el docente tenga la capacidad, que no la hereda ni la posee, sino que la construye, esa capacidad de generar el conocimiento pedagógico del contenido, implica pensar que el docente debe tener, ¿sí? Y debe hacer explícito el comportamiento, digamos, el posicionamiento en cuanto a las ciencias, en cuanto a la enseñanza y el aprendizaje, en cuanto a las ciencias experimentales, ¿sí? Es decir, no solamente debe poseer y pararse en un posicionamiento, sino que debe hacerlo explícito, ¿sí? Porque si él no lo sabe, difícilmente sus estudiantes lo puedan captar cuando él lo quiera transferir, ¿sí? Vamos a otra parte del cuadro, del mapa mental que ha construido Claudia. Y se identifica preguntas o problemas de la actividad, problemas o actividades. Fíjense que identificar preguntas tiene que ver con deformar lo que uno sabe. Plantear esas preguntas justamente va a invitarnos a jugar con los bordes de lo que sabemos, y en las actividades no vamos a identificarlas, sino que vamos a diseñarlas, ¿sí? Entonces fíjense qué importante que nosotros como docentes tengamos no una idea clara, sino una idea dinámica de lo que implica disciplinarmente pensar en algo y lo que implica eh, pedagógicamente pensar en eso, porque necesita y amerita una deconstrucción, que es lo que ustedes van a empezar a pensar, ¿sí? Ustedes han tenido varias experiencias de práctica, y en esas experiencias de práctica no solamente tiene uno que observar, sino también tiene que observarse en esa situación de práctica. Es decir, cómo podemos nosotros, cómo somos parte de esto, cómo podemos transformar esto que estoy observando, cómo reflexiono a partir de esto que estoy observando. Entonces, quizás la invitación está dada a recaminar los pasos que ya di para repensar esas cuestiones a la luz de algunas categorías de análisis que vamos a plantear, ¿sí? Otra parte que Claudia colocó dice, ¿qué características distinguen al buen docente? Bueno, que construye explicaciones, analogías y proyectos. Acá me pareció interesante retomar el mapa de ella porque justamente dice que permite que facilite la comprensión de conceptos abstractos. Esto vamos a analizar mucho porque en nuestra brújula que indica hacia dónde vamos, una de las cuestiones que he tomado como principal es problematizar cómo logramos una comprensión profunda de nuestros estudiantes
Hay algunos textos interesantes que vamos a analizar en la clase que viene, ¿no? Esta que les estoy presentando hoy, que es un texto de Perkins, que él habla del aprendizaje profundo, y vamos a problematizar un poquito cómo llegamos a construir eso en nuestros estudiantes, y tiene que ver con cómo los docentes construyen explicaciones, analogías, cómo proponen proyectos, qué tipo de modelos didácticos podemos utilizar para enseñar las ciencias experimentales, ¿sí? Todo con sus limitaciones y con sus potencialidades, pero lo vamos a hacer, ¿sí? Estaba hablando de las explicaciones, analogías y los proyectos, ¿no? Estoy hablando de nuestro espacio curricular. Diseña actividades que permiten, ha puesto Claudia, aplicar lo aprendido, resolver problemas en contextos realistas y variados. Fíjense que acá hay algo interesante. Cuando yo me pregunto qué ciencia quiero que aprendan mis estudiantes, cómo quiero que lo aprendan, qué quiero que recuerden de esto que yo les estoy enseñando, ¿para qué les va a servir? ¿Qué van a resolver con esto? ¿Sí? ¿En qué contexto lo van a resolver? ¿En cualquiera? ¿A dónde quiero que puedan transferir esto que yo les estoy enseñando? Son todas cuestiones que yo tengo que pensar al momento de planificar toda una experiencia de aprendizaje y no solamente las actividades. Las actividades son los barcos que llegan a puerto, pero yo necesito ver el mapa completo antes de zarpar, ¿sí? Por eso quizás también la elección del barquito flotando para analizar la clase de hoy. Dice que el docente selecciona experimentos, problemas o proyectos. Acá vamos a también sumar, de aparte de seleccionar, podría construir, ¿sí? Nosotros como profesionales de la educación tenemos que poder, miren lo que les digo, tenemos que desarrollar las habilidades para no solamente seleccionar, sino para construir, crear experimentos, problemas, o generar ámbitos de proyecto, ¿sí? ¿Qué significa esto? Voy a generar situaciones, experiencias de aprendizaje, que ameriten más de un contexto en acción, que esos contextos estén activos in situ. Yo puedo pensar en el laboratorio pensando en el aula, pensar en la teoría pensando en la práctica, porque realmente todo, ¿sí? Por otro lado, vamos a ver que, según Claudia, a la luz de Taranquer, el docente recrea el contenido. Fíjense que recrear el contenido implica tener ideas, poder captar y poder reconstruir conceptos integradores, hacer preguntas asociadas a un tema. Fíjense que eso es interesantísimo. Esas preguntas de un tema no solamente las voy a proponer yo como docente, sino que también voy a motivar a que ellos generen preguntas genuinas, ¿sí? Que eso es lo más importante. Y esto tiene que ver con habilidades para transformar el conocimiento, que es un poco lo que nosotros veníamos diciendo, y es muy buena la imagen que ha elegido Claudia. Fíjense que las imágenes dicen más que 1000 palabras, y eso es una realidad, porque es como hacer visible lo que yo estoy pensando al momento de hacer el mapa mental, por eso me gustan mucho estas actividades. Y el docente, cuando desarrolla habilidades para transformar el conocimiento, eso transfiere a los estudiantes, ¿sí? Genera que el estudiante también pueda transformar el conocimiento que aprende, pueda construirlo y deconstruirlo a través de actividades de aprendizaje significativas, ¿sí? Fíjense que Claudia ha puesto que trae ejemplos reales, tanto de ejercicios, de problemas, de exámenes. El traer ejemplos reales tiene que ver con las vivencias del docente. Si el docente no ha visto una realidad de distintas maneras, entonces difícilmente puede traer ejemplos reales de eso que está analizando. Por eso lo que tiene que hacer el docente, y esto se lo digo más como amiga que como profe, es experimentar digamos, individualmente, distintas experiencias acerca de algo, ¿sí? Entonces, si yo estoy, por ejemplo, muy centrada en la química, pensar en la enseñanza de la química, leer investigaciones sobre química, leer distintas químicas en distintos contextos, para distintos niveles, hablar con otra gente que no sepa de química, hablar con gente que sí sabe de química, pensar en distintos tipos de ciencias, ciencias experimentales o no, y ponerlas en diálogo con la química. Hacer el ejercicio de escribir, ¿sí? Constantemente, de pensar en una capacitación muy interesante que estoy haciendo, que es justamente la especialización en la enseñanza de las ciencias, que les comenté que iba a hacer. Nos proponen tener un libro del pensamiento, un libro de pensamiento. Es interesante pensar que no es un diario personal, ni tampoco un diario profesional,
sino que es un libro donde uno va escribiendo lo que va pensando. Entonces, quien hace visible lo que piensa es uno, y eso es muy interesante. ¿Qué pasa si todos pudiéramos tener a diario el libro de nuestros pensamientos? ¿Sí? ¿Cuántas cosas no nos perderíamos? ¿Sí? Da mucho para pensar y nosotros ya lo vamos a utilizar también. ¿Sí? Bien, y por último vamos a hablar de dos aspectos muy importantes. Primero, fomentar el análisis crítico. Acá hay que problematizar cómo vamos a fomentar el análisis crítico y cómo hacemos esto desde dos perspectivas. ¿Cómo fomento el análisis crítico hacia mi proceso de enseñanza-aprendizaje? Porque ustedes saben que nosotros el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de la tarea pedagógica lo vamos a analizar de una manera dialéctica. Quiere decir que yo aprendo y genero, en la medida de lo posible, que el otro aprenda, ¿sí? En un contexto de relaciones muy intrínsecas e íntimas entre el docente, entre el contenido y el estudiante. Pero hay un cuarto elemento que es el contexto, que son las situaciones, que son los emergentes. Entonces, la triada y el contexto de aprendizaje toman o generan un diálogo especial y yo también tengo que resignificar mi existencia a partir de esas interacciones, ¿sí? Y para eso necesito reflexión, que es el último punto que ha tomado Claudia. Reflexión sobre varias cuestiones, sobre la naturaleza y estructura del conocimiento, por eso me parece interesante que estén recorriendo el trayecto de epistemología de la química. Por otro lado, porque eso hablar de los posicionamientos que tenemos, ¿sí? Y por eso en la segunda clase vamos a retomar esto. Ya lo retomamos, sí, pero acá en nuestro lienzo artístico. Por otro lado, vamos a reflexionar sobre nuestra propia práctica, vamos a reflexionar sobre los grupos de estudiantes que tenemos, que no son los mismos y que demandan cosas distintas. Fíjense que hay muchas cosas sobre las cuales reflexionar. Bueno, cortamos acá con la revisión de la primera parte del lienzo artístico y seguimos por la segunda parte de nuestro lienzo artístico en otro video. Gracias.